Buen día, y bienvenidos una vez más a Relatos Crípticos. De regreso con más historias de 4chan. Recuerden que si se unen como miembros al canal, pueden ver los vídeos un día antes de su estreno y participar en encuestas para elegir la temática del siguiente video. Espero que disfruten de las historias del día de hoy, y si quieres escuchar los audios de las historias, también pueden encontrarlas en Spotify. Hace unos 20 años, tuve una experiencia surrealista que no puedo explicar completamente. En la universidad, andaba sin rumbo, sin metas, sin clubes, solo haciendo viajes aleatorios con dos amigos, Ken y Satoshi. Nos aburrimos de pasear, y empezamos a explorar caminos abandonados, carreteras que habían caído en desuso, generalmente porque las nuevas autopistas las habían reemplazado, o se veían peligrosas. Solo tomábamos caminos que el Suzuki Jimny de Ken pudiera manejar. Un día Ken encontró un camino a unos 30 minutos del campus, un sendero lateral estrecho, que salía de una carretera muy transitada, cubierto de maleza, piedras sueltas y ramitas. Después de unos 100 metros, el sendero terminaba abruptamente. Pensamos que eso era todo, hasta que Ken vio una cerca de malla ciclónica, que daba paso a que el camino continuara. La cerca solo estaba sujeta por alambre delgado, que Ken cortó fácilmente con un cortaalambres. Manejamos más allá de la cerca. Sorprendentemente, el camino del otro lado estaba en mejor condición, más limpio, casi demasiado limpio. 5 minutos después, llegamos a un arco de ladrillo que parecía un túnel de acueducto, de unos 4 o 5 metros de profundidad, y lo suficientemente ancho para el Jimny. Manejamos a por ahí, y vimos una puerta Tori, justo a la salida del túnel, tan cerca del arco que solo era visible una vez que estabas debajo de él. Esa puerta nos dio una sensación inquietante. Debatimos regresar, pero continuamos. Medio kilómetro después, el pavimento terminó, transitando a un sendero de tierra bordeado por dos pequeñas estructuras, parecidas a santuarios, colocadas simétricamente. Se sentía menos como un camino, y más como una frontera deliberada. El sendero era claro y ancho, sin árboles caídos, o marcas de llantas. El silencio y la limpieza eran inquietantes. El sendero se abría a una llanura plana masiva, sin casas o tierras de cultivo, solo campos vacíos que se extendían bajo un cielo azul perfecto. Ninguno de nosotros sabía que este lugar existía, aunque estaba cerca de donde vivíamos. Se sentía como entrar a un sueño, a algún lugar prohibido. A la distancia, vimos un enorme edificio oscuro, una casa tradicional de techo de paja enorme, del tamaño de un gimnasio, sin ventanas o construcciones anexas, parado solo al final del camino. Nos estacionamos y salimos. El aire era claro, sin canto de pájaros, silencioso, pero antinaturalmente quieto. La temperatura era perfecta, casi invitante. Pero la casa, vieja y oscura, rompía la calma. ¿Estaba siendo mantenida? ¿Alguien vivía ahí? Ken y yo decidimos explorar adentro, mientras Satoshi caminó alrededor del exterior. La pesada puerta frontal no tenía seguro. Adentro, el olor era rancio, casi enmohecido. El gran espacio de piso de madera estaba vacío, excepto por algunos estantes y una puerta corrediza. El techo era alto, abierto a las vigas. Abrimos la puerta corrediza hacia una habitación sorprendentemente brillante, iluminada por docenas de tragaluces. Era enorme. 5 pilares enormes, cada uno un tronco de árbol de más de 3 metros de diámetro, y más de 10 metros de alto, dominaban el espacio. Ken murmuró: Árboles así de grandes siquiera existen en Japón. En el pilar central, docenas de talismanes, amuletos de papel con escritura parecida a kanji, estaban clavados con picos de hierro toscos. Debajo de los amuletos, cientos de orejas humanas estaban clavadas a la madera. Las de cerca del fondo estaban descompuestas, las más arriba se veían frescas. Gritamos y salimos corriendo. Encontramos a Satoshi parado, inmóvil en la parte trasera de la casa, mirando fijamente. Más allá de la casa, la tierra plana se extendía hasta el horizonte, alineada con altares de madera simples, perfectamente espaciados, cada uno sosteniendo velas que brillaban de manera antinatural. Los altares continuaban más allá de la vista, un parpadeo infinito de fuego. Satoshi salió de su trance y dijo: Oye, ¿dónde se fue el sol? Miramos hacia arriba. El cielo estaba azul y claro, pero sin sol. La luz era pareja y sin fuente. Ha estado apagado desde que llegamos aquí. Dijo Satoshi, casi llorando.
sin pájaros, sin insectos, sin pasto en ningún lado cerca. Lo agarramos y corrimos al carro. Miré hacia atrás. La puerta frontal estaba cerrada, aunque estaba seguro de que la habíamos dejado abierta. No hablamos en el camino de regreso. Ken nos llevó al inicio del camino. Al acercarnos a la carretera principal, finalmente vimos el sol poniéndose en el oeste. Habíamos regresado. Ninguno de nosotros experimentó apariciones o infortunios después, pero recordamos cada segundo. Días después, la entrada del camino abandonado fue sellada con un portón de hierro masivo. Incluso si no lo hubiera estado, nunca regresaría por ese camino. Solía trabajar en Disney, pero esto fue hace bastante tiempo ya. Estaba trabajando tarde una noche, y me estaba tomando 5 minutos en la sala de descanso de empleados. Estaba exhausto, pero fue entonces cuando noté algo extraño por primera vez. El equipo de limpieza había terminado sus tareas y se había ido hace mucho. Estaba solo con los monitores de seguridad, y solo estaba pasando por las cámaras como siempre para matar el tiempo. Siempre hacía esto cuando mi turno estaba terminando, solo para asegurarme de que todo estuviera bien. Era como mi ritual de fin de turno. Pero entonces atrapé algo en una de las cámaras mientras estaba pasando por ellas. Estaba ojeando rápido así que lo atrapé por medio segundo, y tuve que regresar para confirmar. Mis ojos no me estaban engañando. Vi a un conserje. Había un conserje en la transmisión, empujando un carrito por el pasillo restringido, cerca de los casilleros solo para empleados. Pensé que el equipo de limpieza ya se había ido. Los había visto irse. Nadie se suponía que estuviera ahí atrás después de horas. Usualmente nunca atrapaba algo así en las cámaras. Una vez atrapé a algún niño idiota que estaba tratando de esconderse en el parque durante la noche, pero lo vi porque no se podía mantener callado. Llamé a la policía y eso fue todo. El conserje se detuvo en uno de los closets de utilería y echó un vistazo rápido alrededor antes de pasar su tarjeta para entrar. Debatí llamar a seguridad, pero quería ver qué estaba haciendo. Decidí que esperaría a que regresara y luego lo confrontaría, o me aventuraría yo mismo. La tarjeta que tenía definitivamente no le pertenecía tampoco, podía notarlo por la manera en que andaba merodeando. Debe haberla tomado de alguien más. La puerta por la que pasó era solo un closet para suministros de limpieza y esas cosas, creo. Aunque para ser honesto nunca había tenido una razón real para pasar por esa puerta. Parecía raro, sin embargo. Salió después de 20 minutos de haber estado ausente. Trajo el carrito de vuelta con él, pero parecía como que había algo en él. Lo que fuera que era estaba hecho un desastre absoluto, y se veía asqueroso. Se apresuró de vuelta por el pasillo y pasó por otra puerta antes de desaparecer. No lo atrapé en ninguna otra cámara, así que era obvio que había hecho esto antes, y conocía los puntos ciegos correctos. Decidí ir a revisarlo. Llámame loco, un idiota, lo que sea, pero solo sentía que necesitaba ver qué estaba haciendo antes de escalar la situación. No tenía problema reportándolo, pero si había algo más pasando, era mejor saber antes de que regresara y tuviera oportunidad de encubrirlo. Dejé los monitores atrás y me dirigí al pasillo. Me aseguré de revisar si había otras personas alrededor, por si alguien estaba observando, o ese conserje estaba regresando. Parecía no haber nadie a la vista, así que seguí sus pasos y pasé mi tarjeta para entrar. Entré y aquí, era solo un closet de almacenamiento regular para suministros de limpieza y similares. Digo, era espacioso, definitivamente más grande que cualquier otro closet que había visto, pero no se veía fuera de lo ordinario. No había cámara aquí, así que no pude ver qué estaba haciendo. Casi me regreso, pero veo algo en la esquina, cubierto por estantes de metal con ruedas y basura apilada alto en ellos. Solo lo vi porque vi la luz parpadeando. Una luz verde parpadeando. Bajé todas las botellas de spray usadas y paquetes de trapos, y luego moví todo fuera del camino. Había una puerta. Más como un túnel realmente. Era solo un hoyo cuadrado, pero tenía una cerradura de tarjeta conectada a él. Esta aún estaba verde. El conserje debe haberse olvidado de cerrarla. Esto es especialmente extraño porque estas cerraduras están diseñadas para cerrarse solas en el segundo que la puerta se cierra. Tal vez esta no fue instalada por Disney, y es defectuosa como resultado. La abrí, y apenas había suficiente espacio para que yo pasara. Estaba oscuro como el carajo, pero por suerte tenía una linterna conmigo que encendí una vez que logré escurrirme por ella.
Salía lo que solo puedo describir como un pasaje de piedra. Solo un pequeño espacio antes de una vuelta a la izquierda, con escalones de piedra descendiendo más profundo de lo que la linterna podía iluminar. Dudé, pero eventualmente me dirigí hacia abajo. Las escaleras continuaron por lo que pareció una eternidad. Debí haber estado muy por debajo del parque y todos los edificios. Me hizo preguntarme si tal vez este parque fue construido encima de otro, tal vez uno original que eventualmente expandieron. Eso es pura especulación de mi parte, ya que no sé mucha historia extendida sobre Disney y sus parques. Sé que hay toneladas de túneles y puertas de utilidad, porque los uso obviamente, pero esto estaba muy por debajo de ellos. Había toneladas de corredores y habitaciones, y era casi como un laberinto con cuantos había. Este debe ser donde vino el conserje, pero no entendía por qué. Caminé por ahí, de nuevo todo solo por millas de piedra, y todas las puertas, si podías llamarlas así, eran más reminiscentes de puertas de celdas de cárcel. Barras de metal separando habitaciones con montones de basura esparcidos por todos lados. Mercancía vieja de Disney, uniformes viejos de mascota, comida podrida en las esquinas de algunas de las habitaciones. Parecía un lugar para tirar mierda y solo dejar que fuera olvidada. Podría seguir y seguir sobre la basura esparcida y memorabilia vieja que vi cuando busqué por las habitaciones, pero en algún punto escuché un choque. Sonó como que algo de metal había golpeado el suelo, y tomó algunos segundos para completamente parar. Me asustó hasta la muerte y pensé que había hecho un hoyo en mis pantalones con la cantidad de mierda que salió volando, no literalmente por supuesto. Debatí correr de vuelta arriba por mi vida, pero parte de mí quería saber qué estaba pasando aquí abajo. Tal vez el conserje había regresado abajo, pero por una entrada separada, y si lo había hecho, quería confrontarlo. Quería saber qué carajo estaba haciendo para poder hacer mi trabajo y atraparlo, y tal vez endulzar mi sueldo si los jefes se sienten generosos, lo cual usualmente es un no, pero de cualquier manera tengo que hacer mi trabajo. Me agaché y lentamente me dirigí más abajo por el corredor en el que estaba. Apagué mi linterna para que no me notaran, pero santo joder, era imposible ver. Doblé la esquina a mi derecha y apenas pude distinguir una habitación grande al final de un corredor más corto. De nuevo, no una puerta apropiada, sino barras de metal y luego una puerta de metal. No pude distinguir nada, pero podría haber jurado que era de donde había venido el sonido. Esperé tal vez 5 minutos en puro silencio y casi decidí descartarlo como un truco de la mente, o tal vez no sé, una corriente de aire. Pero entonces empecé a escuchar sonidos débiles. No era fuerte, pero sonaba como una mezcla de jadeos, y algo más. Sonaba áspero y lleno de mucosidad, como si la persona que hacía el sonido se estuviera muriendo de deshidratación. Entonces escuché rasguños débiles en el piso de piedra. Algo, o alguien, estaba ahí adentro, rasguñando en el piso. Quería entrar, descubrir quién era, pero estaba tan asustado. Los empleados de Disney, incluso seguridad, no tienen permitido cargar ningún tipo de arma. Ni armas de fuego, o bastones, ni siquiera algo como gas pimienta. Obviamente había tenido entrenamiento de defensa personal y me daba las chances en una pelea porque no soy un tipo pequeño, pero nunca sabes. Decidí solo tratar de acercarme sigilosamente. Probablemente pasé otros 5 o 10 minutos solo arrastrándome muy lentamente por el piso mientras estaba agachado, tratando lo más duro de no hacer ni una pizca de ruido. Mis glúteos estaban en llamas para el final de eso. Me acerqué lo suficiente para poder distinguir la puerta un poco más claramente, y estaba abierta. Me detuve en el umbral de la puerta, y traté lo mejor de enfocar mis ojos en la oscuridad para distinguir algo más. Fue entonces que me llevé otro susto. Mientras estaba agachado ahí, enfocándome en el interior de la habitación, sentí aliento caliente en mi cara. Solo por un momento, pero era inconfundible. Era pútrido y húmedo, y olía a muerte. Como dije, fue solo por una fracción de segundo, porque en el instante que lo sentí grité más fuerte de lo que jamás había gritado antes en mi vida y retrocedí. Mientras retrocedía instintivamente encendí mi linterna, y atrapé solo un borrón de algo moviéndose rápidamente en 4 patas de vuelta a la habitación y alrededor hacia la izquierda. Mi corazón estaba palpitando, pero supongo que en un trance de adrenalina me arrastré hacia la habitación, y me dije que echaría un vistazo y luego correría. Tenía que ver qué carajo estaba aquí abajo para poder decirle a mis jefes. Probablemente me tomó otros 5 minutos regresar a donde estaba, temblando todo el camino. Asomé mi cabeza alrededor de la esquina usando mi linterna para iluminar toda la habitación. No era solo uno. Había 3.
pero estaban acobardados. Había 3 humanos aquí abajo. Se veían horriblemente desnutridos y deformados, con piel colgante y arrugada asquerosamente, pero definitivamente eran humanos. Estaban acurrucados en una esquina juntos, protegiendo sus ojos de mi linterna y siseando cada vez que los golpeaba. Realmente no tenía idea de qué carajo estaba presenciando. Les grité y les pregunté si estaban bien. No obtuve palabras en respuesta. Solo siseos, gruñidos y gorgoteos. Uno de ellos no tenía dientes, y era claro que su ojo había sido pinchado por algo, lo había perdido. Otro tenía ronchas por toda la parte trasera de su cabeza que pude ver mientras se volteaba y se acobardaba. Parecía como que alguien había sido despiadado con un látigo. Me levanté, ahora porque me sentía menos amenazado. Traté de acercarme un poco más para extender mi mano, pero cuando lo hice los que aún tenían dientes me los mostraron y sisearon. Usé mi linterna para mirar alrededor de la habitación. Había heces esparcidas en diferentes esquinas. Vi un plato en una de las otras esquinas que parecía tener algún tipo de carne, pero no se parecía a nada que hubiera visto antes. Sentí lástima, asco y confusión, todo a la vez. No tenía caso tratar de hablarles más, así que regresé por donde vine. Lo único que me quedaba por hacer era decirles a mis jefes. Probablemente había subido la mitad de las escaleras cuando me encontré con el conserje. Se veía como un venado en los faros. Se puso en pánico real muy rápido. Empezó a disparar preguntas rápidamente hacia mí, sobre qué carajo estoy haciendo, cómo llegué aquí, y bla bla bla. Mi mente simplemente se puso en blanco, y todo lo que pude pensar en decir fue, los vi. Esto solo lo hizo entrar en más pánico. Traté de preguntarle quiénes eran, y por qué estaban aquí abajo, pero no se podía enfocar. Me dijo que olvidara lo que vi, o que me lastimaría. Sacó un cuchillo mientras decía esto. Más como un escalpelo que un cuchillo. Le dije que se calmara, pero no había caso. Sostuvo el escalpelo hacia mí y empezó a avanzar lentamente, así que tuve que caminar hacia atrás por estas escaleras masivas lentamente. Empezó a gritarme con lágrimas en los ojos, y casi suplicándome que no le dijera a nadie. Le dije que no lo haría si solo me decía quiénes eran, y por qué estaban ahí. Dejó de avanzar cuando dije esto. Tenía mis manos arriba todo el tiempo, como si me estuvieran apuntando con una pistola. Me dijo que los encontró. Que toda esta área no está en los mapas, pero la encontró un día mientras limpiaba. Me dijo que estaba completamente cerrada con llave, y necesitabas una tarjeta de seguridad para acceder, pero con mayor autorización de la que su tarjeta de conserje permitiría. Dijo que se puso curioso, así que pidió prestada una de un amigo. Encontró todo este lugar, pero no sabía para qué era. Dijo que cuando bajó encontró a esos 3 vivos pero jodidos, básicamente tan jodidos como lo que yo vi. Dijo que se asustó al principio, pero luego se dio cuenta de que eran ellos los que estaban asustados de él. Obviamente habían sido encerrados ahí abajo, pero no sabía si fue a propósito, o negligencia. Dijo que no tenía idea de cuánto tiempo sobrevivieron, o incluso cómo llegaron hasta ese punto. Hasta que vio los huesos, la carne pudriéndose, los cadáveres de ratas. Dijo que debieron haber estado festejando con algo antes de que él bajara ahí. Me dijo que los jefes no le creyeron, y lo reprendieron por ir a algún lugar donde no se suponía que tuviera acceso. Entonces, después de castigarlo, le dijeron que se lo inventó. Que si no estaba en el mapa no existía. Trató de argumentar, pero le dijeron que sería demandado por hacer acusaciones tan serias contra una compañía con tanta estatura como Disney. Así que empezó a bajar y alimentarlos. Asegurándose de que no se murieran. Dijo que quería de alguna manera rehabilitarlos de alguna manera para poder tumbar a la compañía. Dijo que trató de llevarlos arriba al principio, pero la luz era demasiado dolorosa para ellos. Siempre corrían de vuelta abajo, gritando y gruñendo. Habían estado aislados tanto tiempo que ya no podían funcionar fuera de la oscuridad. Y entonces lo atraparon. Y esta vez lo despidieron. Así que se dedicó a colarse después del anochecer, aprendiendo todos los puntos ciegos, y escondiéndose en el parque hasta que la costa estuviera despejada. Dijo que había estado haciéndolo por algunos meses ya. Es insano que nunca lo atrapé. Mientras me estaba diciendo todo esto, noté que había bajado la guardia. Tomé mi oportunidad. Corrí hacia él mientras estaba hablando, y logré agarrar su muñeca y empujarlo fuera del camino antes de que pudiera cortarme. Se cayó por algunos escalones, pero no todos. Nunca había estado tan asustado en mi vida, y solo quería que todo terminara. Esto ya ha sido tan largo, así que trataré de terminarlo.
Obviamente no habrás visto nada en las noticias sobre esto porque así no opera Disney. Llamé a mis jefes y expliqué todo, quienes a su vez llamaron a la policía. Les dije todo sobre el tipo y su participación. La policía lo encontró aún aquí abajo, y él se echó la culpa de todo lo que afirmaba que Disney hizo. La policía lo acusó de encerrar a esos tipos ahí abajo y aislarlos, y hacer que estuvieran todos jodidos. La gente salvaje, o como quieras llamarlos, terminó muerta. La policía les disparó y los mató cuando los vieron, dijeron que, trataron de atacarlos. Con lo jodidos que estaban esos tipos, nadie iba a dudar de esos policías. Escuché que obtuvo cadena perpetua. Le dieron bastantes cargos, pero no puedo recordarlos todos. Solo sé todo esto porque tuve que dar testimonio en una sala de tribunal privada, con solo la mínima cantidad de personas necesarias. Disney salió libre, su problema fue resuelto y todo se mantuvo bajo llave. Me promovieron a jefe de seguridad para una sección del parque, pero el aumento probablemente no valía la pena por todas las tareas extras. El lugar subterráneo fue rellenado y sellado la última vez que escuché. No sé cuánto de lo que me dijo ese conserje es verdad, y aún tengo más preguntas que respuestas, pero esa es mi historia a lo mejor de mi habilidad. ¿Alguna idea sobre qué carajo estaba pasando ahí abajo, X? Ope aquí de nuevo, amigo, las historias de seguridad son especialmente aterradoras para mí. Soy guardia de seguridad de tiempo completo, turno nocturno. He estado trabajando en una instalación en medio de la nada recientemente, en un turno que va de 2 AM a 12 PM. He escuchado y visto algunas cosas extrañas, como casi todas las puertas de la instalación tienen alarma activada. Si abres la puerta sin una tarjeta de acceso, suena una alarma extremadamente fuerte. Sin embargo, las puertas no están cerradas con llave, solo protegidas por alarma. En momentos aleatorios de la noche, las luces de detección de movimiento se activan en habitaciones donde no estoy ni cerca. Ocasionalmente, la alarma de una puerta suena en algún lugar profundo de la instalación, y se supone que soy la única persona en todo el edificio. Al ejecutar una patrulla, no se encuentra evidencia de que haya una persona alrededor, pero se escuchan varios sonidos a mi alrededor. Continuando con más historias, ¿por qué no? Este edificio en particular es una instalación de manufactura de suplementos. Es decir, hace esas píldoras y botellas de mierda, que verás en la tienda por más de $20. Es enorme, tiene 2 pisos, y está dividido en muchas partes diferentes. Primero, tienes un vestíbulo que incluye una escalera, una puerta que va hacia la porción de manufactura del edificio, y una puerta al otro lado de la habitación, en una pared lateral que lleva a la porción del almacén. Otra abertura en el vestíbulo lleva a lo que se considera una sala de conferencias. En esta habitación grande y abierta, en la pared ubicada hacia la porción de abertura, hay una gran puerta de metal con ventana de vidrio opaco, que lleva a una cocina de pruebas. Esto entrará en juego más adelante. Usualmente el guardia, mi compañía es tacaña, el cliente es más tacaño, así que hay una guardia por turno de 12 horas, se sienta en una oficina o habitación de seguridad, que es bastante pequeña, en el extremo sur del edificio, entre el área de manufactura. Pero, debido al virus, y mi estado siendo un área epidémica, nos tienen en su lugar en el vestíbulo, tomando temperaturas, y examinando a los pocos empleados que entran. La sala de conferencias tiene ventanas en casi todas las paredes, excepto por la pared que tiene la puerta que lleva a la cocina de pruebas, y no tiene luces automáticas. Una noche, me costaba trabajo mantenerme despierto. Ver mierda en mi laptop, y beber bebidas energéticas no funcionaba, tenemos que quedarnos en la mesa del guardia, y me sobresalté por un golpe amortiguado que venía de la sala de conferencias. No se activaron alarmas de la puerta, y nadie estaba en la cocina de pruebas en ningún momento. Cuando fui a ver, la luz en la cocina de pruebas estaba encendida y a través del vidrio opaco, podía ver vagamente una figura parada justo contra la puerta, parada extremadamente quieta. Ver esto me dio una sensación de miedo y terror, y no podía dejar de mirarlo. Durante las siguientes 4 horas estuve nervioso, ocasionalmente mirando para ver la figura aún parada en la ventana, hasta alrededor de las 5 AM, cuando la luz comenzó a filtrarse en la instalación. Fui a ver la cocina de pruebas, y no había nadie en ella. Simplemente no hay manera de que alguien pudiera haber entrado o salido sin que yo lo escuchara. Incluso si tienes una tarjeta de acceso, emite un pitido fuerte al abrir la puerta. Otros guardias han experimentado la misma ocurrencia.
La luz se enciende sola, aunque es una luz manual. Otra historia que tengo de esta instalación toma lugar antes del virus, cuando teníamos que hacer nuestras patrullas a pie. La instalación, como mencioné, es bastante grande. Completar una patrulla a pie, escaneando botones para que sepan que no estás sentado sin hacer nada y no patrullando, toma alrededor de 40 minutos si eres rápido. Vas a cada centímetro cuadrado del edificio antes de que termine. Alrededor de las 2 a.m., comencé mi patrulla interna del edificio. Esto es alrededor de diciembre, así que hace un frío del carajo. Estaba caminando por el almacén, y noté que hacía mucho más frío de lo que estaba acostumbrado, y he estado ahí durante nieve y hielo. Mientras estoy rodeando un estante grande, escucho un grito que sonaba muy humano, y muy breve. Una vez más, se supone que soy la única persona en la instalación. Rápidamente corrí por el almacén con mi linterna, buscando en cualquier lugar y en todos lados que pude, sin encontrar nada. Después del grito, no escuché ninguna carrera ni nada en absoluto. Corté mi patrulla temprano para ir y revisar la transmisión de las cámaras en la oficina de guardia para encontrar que cada cámara estaba inalcanzable. Esto me asustó instantáneamente, porque, ¿qué tal si algo iba a dirigirse a la oficina, y no lo veo? Me quedé en la oficina, paranoico y esperando a que las cámaras regresaran. Lentamente, comenzaron a poblarse de nuevo, con las cámaras del almacén apareciendo al final. Fui a localizar el momento en que escuché el grito, y mirando todas las cámaras mientras trataba de localizarme en las muchas cámaras, hay muchas cámaras, la mayoría solo apuntando a paredes y mierda inútil. Finalmente me encontré en mi patrulla en el metraje guardado del CCTV. En el momento en que escuché el grito, me ven en la cámara volteándome sobresaltado y luego corriendo, lo cual justo después, todas las cámaras se apagaron. Mirando a través de todas las cámaras, no pude encontrar una fuente para lo que escuché. Esto siempre me asustó cuando regresaba a esta instalación y pensaba en ello. Ningún otro guardia toma este contrato con esta instalación, y siempre me pregunté por qué, viendo que todo lo que tienes que hacer es solo vigilar el lugar, y no hay órdenes complejas del puesto. Solo haz una patrulla a pie y luego relájate por unas horas haciendo lo que quieras. Cada vez que la compañía establece un guardia regular para el lugar, piden ser reasignados menos de una semana después. Hasta ahora, soy el único que ha sido consistente, me ha dicho el personal. No tengo muchas otras experiencias, pero sentí que estas eran bastante jodidamente espeluznantes y valía la pena hablar de ellas. Bueno, vivo en el norte de Canadá. Básicamente, tan al norte que mi patio trasero termina con un bosque espeso. He aventurado en los bosques incluso desde mi infancia, así que conozco un radio de unas 5 millas. Solo he estado jodiendo por ahí, tal vez fui de campamento por una noche, 1 o 2 veces. Nunca he encontrado nada demasiado espeluznante, solo cadáveres y huesos, y mierda que puedes encontrar en cualquier bosque. Una vez, solo una vez, vi algo que no te encuentras así nomás. Un círculo de césped pisoteado. Digo, no era el relleno del círculo lo que estaba pisoteado, sino el contorno. Y también tenía puntos. Ahora, debió haber tomado mucho tiempo, ya que la nieve también fue hallada fuera del círculo. Como si alguien se hubiera tomado el tiempo para hacerlo. Tenía como 12 años, así que realmente no pensé mucho en ello. La nieve y la mierda eventualmente lo cubrieron, y me olvidé de ello. Este año, aunque, creo que he encontrado algo relacionado. Ahora tengo 23 años y aún vivo aquí. Mi padre murió hace algunos años en un accidente automovilístico, y mi madre ahora vive en un hogar de ancianos para discapacitados. Nunca realmente se recuperó después de perder a mi padre. Tengo 2 hermanos, así que usualmente soy solo yo y mis gatos. Vamos al incidente entonces. Estaba afuera en el bosque como de costumbre. Salgo tanto como puedo. Tal vez para aliviar el estrés, o buenas nostalgias. No sé. Solo me aclara la mente, y puedo olvidarme de la mierda de vida que vivo. Ser un desertor universitario apesta. Ahora de vuelta al punto. Tal vez me aventuré un poco más lejos de lo que usualmente hago. Mi mente estaba en un lugar oscuro en ese momento. Digamos que no tengo mucha suerte con las damas. Aún era temprano en la tarde, y había bastante luz incluso en este bosque denso. Admirando el paisaje, me di cuenta de que realmente no sé dónde estoy. Claro, conocía la dirección general de donde vine, pero nunca había estado ahí. Estaba a punto de voltearme, cuando vi algo que me hizo recordar memorias de ese círculo.
Y bueno, es porque era el mismo. La nieve se había ido, marcas de pisadas en el suelo. Fui a investigar. Después de algunos minutos, me di cuenta de que no podría haber sido el mismo círculo, ya que estaba mucho, mucho más lejos de lo que habría ido como niño. Pero ¿cómo llegó ahí? Vivo tan al norte, que el vecino más cercano está a millas de distancia. Bueno, estaba en un claro, así que pensé que era algún punto de referencia para aviones. Ahora sé que suena ridículo, pero estaba bien con mi teoría en ese entonces. Me quedé ahí como por 10 minutos, pero ya que no había nada interesante, lo dejé así y me fui a casa. Recuerdo haber tenido algunos problemas encontrando mi ruta usual de regreso, pero llegué a casa antes de la hora de la cena. Alimenté a mis gatos y me fui a dormir. Nada realmente interesante pasó por semanas. El problema era que no tenía nada que hacer. Entre semana trabajaba, los fines de semana hacía senderismo. He estado haciéndolo por años, pero de repente me aburrí. Realmente no podía decir por qué. Así que, empecé a pensar en cosas que hacer. Tal vez debería escribir un libro. Resultó ser una idea de mierda. No es que sea malo escribiendo, pero no tenía nada sobre qué escribir. No quería ser todo dramático como la mayoría de los escritores de fantasía, pero los dramas e historias de detectives me parecían aburridos. Aparentemente, mi único escape del bloqueo del escritor era, ¿quién lo habría pensado?, el bosque. Así que, ahí estaba otra vez, en el bosque. Sin meta real en mi mente, solo vagué. Tal vez debería dibujar un mapa y hacer dinero de ello. Estaba jodidamente seguro de que las imágenes satelitales no podían penetrar las hojas. Ahora, ¿por qué carajo alguien necesitaría un mapa de este bosque? No estaba seguro. No había ninguna ruina, o edificios o nada. Solo bosque. No obstante, tomé este proyecto. Algunos meses pasaron, y tenía un mapa bastante preciso del radio que conocía como la palma de mi mano. Me envolví tanto en ello que quería más. Y así mi nueva idea era acampar en los bordes del mapa, y hacer algo de exploración cada día. De esta manera el mapa se expandió rápidamente. La rutina era así. Empaqué mi mierda y elegí uno de mis senderos. Acampar en un claro tan cerca del hábitat inexplorado como pudiera. Inspeccionar el camino que vine en el mapa, hacer algunas correcciones si era necesario. Hacer algo de exploración, pero regresar al campamento antes del atardecer. Asegurarme de que ningún animal empezara mierda conmigo y vigilar el fuego. Hacer algunos bocetos del área que exploré. Repetir hasta que el mapa estuviera lo suficientemente bueno. Además de encuentros con lobos, y un oso una vez, nada demasiado extremo pasó. Siempre traje mi escopeta conmigo, así que me sentía bastante seguro. Pero oh muchacho, se pone espeluznante ahora. Una noche, cuando estaba acostado en mi tienda, tratando de dormir un poco, escuché un sonido suave de golpes. Ahora, ya que vagué este bosque por unos 15 años, conocía cada sonido de él. Este era completamente nuevo. Tanto, que no había manera de que no viera que lo hacía. Por suerte para mí, era una noche clara y luna llena. Esta combinación, déjame decirte, era jodidamente rara. Siempre está nevando aquí. Agarré mi arma y una linterna, pero no la encendí. No quería asustar lo que sea que pudiera encontrar. También leí una vez que los cazadores suben árboles para mirar alrededor, así que fui tan cerca como me sentí seguro y empecé a escalar. No vi lo que hacía el sonido desde el suelo, pero una vez que subí, tenía una vista clara. Y casi me cagué en los pantalones. Humanos completamente desnudos parados en un círculo perfecto, pisoteando en la nieve. Mi primera reacción fue gritar, pero me contuve. Estaba seguro de que, si lo hacía, mi vida terminaría. Nunca me atreví a moverme, ya que algunos miraban hacia mi dirección general. No podía ver sus ojos, pero estaba jodidamente seguro de que me verían. Así que, me quedé en el árbol el resto de la noche, solo observándolos. Después de aceptar mi situación, encontré que realmente los estaba inspeccionando. No hacían nada más que pisar el suelo. Hacía tanto frío que incluso yo temblé, pero ellos no. Ni siquiera cuando vientos punzantes azotaron a través del bosque, ni siquiera cuando la nieve empezó a caer. Realmente no noté que la luz de luna se desvaneció, tal vez mis ojos se acostumbraron a las luces o más bien oscuridad, pero podía ver esas criaturas, estaba jodidamente seguro de que no eran gente, claramente. Bueno, hasta que empezó a nevar. Nunca había estado afuera en una tormenta, y no tenía intención de hacerlo. Tenía que moverme. Si no lo hacía, me congelaría hasta morir. Si vienen tras de mí, aún tengo una escopeta. Así que salté hacia abajo, y corrí.
Para ser más preciso, primero me di de cara contra la nieve, luego gateé con fuerza hacia mi tienda. Sentarme en una rama en la noche fría, sin atreverme a mover, congeló mi cuerpo. Digo, sin quemaduras de congelación, pero apenas podía mover mis piernas. Estaba seguro de que moriría. A través de pura suerte, te digo, regresé a mi tienda, y encendí un fuego. Fue difícil en la nevada, pero el carbón aún estaba caliente, así que logré vivir. Por el siguiente mes me alejé del jodido bosque. Incluso pensé en abandonar el proyecto del mapa. Extrañamente, más que eso, solo marqué aproximadamente dónde los había visto. Cosas. Después de pensar un poco, marqué el otro círculo también. Traté de recordar la primera vez que lo vi, pero no pude. Debió haber sido mucho más cerca, sin embargo, así que hice un marcador grandecito. No tenía idea de qué vi y qué eran esas cosas. Pero me encontré queriendo verlas de nuevo. El mapa tenía un nuevo propósito ahora, y yo también. Tenía que saber. Empecé a salir al bosque de nuevo. Siempre acampé cerca de los dos círculos, pero nunca las vi o escuché de nuevo. Algunas noches pensé que sí, pero cuando me levanté a encontrarlas, el sonido se detuvo. Maldita sea, estaba seguro de que estaba alucinando. Incluso perdí sueño por esto. Así que, mi rutina tuvo que cambiar. Dormir de día, vagar por el bosque en la noche. Sabía que era jodidamente peligroso, pero acababa de perder a mi madre en ese tiempo. No tenía amigos, ni novia, ni parientes cercanos. Solo yo y el bosque. Y esas cosas aparentemente. Después de como una semana de esto y no encontrarlas, tuve la idea de que se asocian con los ciclos de la luna. Las había visto durante una luna llena, y mirando hacia atrás en la fecha, mi hallazgo de círculo anterior fue después de una luna llena también. Así que, hice un calendario lunar. Tenía acceso a internet, por supuesto, e incluso traté de buscar estas cosas, pero no encontré nada. No queriendo perderlas y mi teoría no era correcta, exploré el bosque cada noche. Incluso me quedé acampando por múltiples días a veces. Había muchos ratones en mi casa, así que sabía que mis gatos estarían bien. Entonces vino la gran noche. Me aventuré tan lejos como me sentí seguro en territorio inexplorado, y me quedé despierto toda la noche. La luna no estaba afuera esta vez, pero no estaba nevando. Me preocupé de que los perdería. Pensar en esa noche aún me asustaba hasta cagarme, pero ahora tenía la sensación de que eran la presa, y yo era el cazador. Tal vez la mitad de la noche pasó, y nada. Estaba tan curioso que dejé mi tienda. No sé por qué. Solo empecé a caminar de nuevo. Había perdido toda esperanza, pero entonces finalmente. Tum 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 tum, y venía tan jodidamente cerca. Pero era todo raro. Digo, apareció lentamente. Solo de la nada, el sonido estaba ahí. Silencio en un segundo, golpes en el siguiente. Y era mucho, mucho más fuerte que antes. Debía haber estado más cerca. La jodida luna aún estaba bajo una cubierta de nubes, así que estaba completamente negro. Encendí mi linterna. Primero, apunté al suelo, y lentamente hacia arriba en la distancia. Lo que vi me hizo cagarme. A unos 20 metros de mí. Estaban ahí. Y no había un árbol, ni un arbusto entre nosotros. Debían haberme visto. No había manera de que no. Digo, mierda, tenía una linterna. Estaba tan sorprendido que ni un sonido salió de mí. Ni siquiera podía apagar la linterna. Estaba hipnotizado. Pero no se detuvieron. Solo pisotearon el suelo. Completamente desnudos de nuevo. Pero esta vez algunos de ellos tenían cabello. Algunos incluso parecían mujeres. Y estando tan cerca, escuché algo en lo que nunca jamás había contado. Ellas hablaban. Incluso vi sus bocas moverse en la luz. Pero estaba todo mal. No se hablaban entre ellas. Solo repetían algunos murmuros no entendible. Una y otra vez. Ni siquiera en ritmo unas con otras. La mayoría de ellas hacían la misma cosa, pero pares e incluso triples de ellas decían lo mismo. No tenía idea de cuánto tiempo me quedé ahí parado. Solo no podía lograr moverme. No les importaba que yo estuviera ahí aún, pero estaba seguro de que cualquier movimiento significaría una muerte cierta. Admito, incluso me oriné en un punto. Al menos estaba caliente. Entonces vino la mañana. Y justo como empezó, se desvanecieron. Pensé que estaba parpadeando o algo. Estaban ahí un momento, y no en el siguiente. Esperé como 5 minutos, y logré moverme. Fui al círculo, y lo inspeccioné más cuidadosamente. Había 14 de ellas.
Unos 2 metros de radio. Inmediatamente revisé mi mapa. Curiosamente, caminando en la noche, regresé a territorio que ya estaba mapeado. Marqué el círculo y regresé a mi tienda, luego inmediatamente a casa. Tenía razón. Aparecían en lunas llenas. Con este descubrimiento, cambié mi rutina otra vez. Me quedé en casa y trabajé entre lunas llenas, pero salí al bosque para ver más de ellas. Meses pasaron, y cada vez, las he visto de nuevo. Los círculos variaban en números de sus miembros, también los murmuros que decían, e incluso cómo se movían. Por ejemplo, en un círculo 2 criaturas periódicamente cambiaban lugar. Luego en otro no pisoteaban. Solo se quedaban paradas ahí. Entonces vino un evento muy jodidamente grande. Un eclipse. Un eclipse lunar. Y no me refiero a una luna nueva. Las lunas nuevas no significaban nada para ellas. Nunca encontré ninguna durante una luna nueva. Pero un eclipse. Eso tal vez tuvo un efecto en ellas. Había un área de 200 metros de radio en la cual las había encontrado más, así que planeé ir ahí. Tristemente, uno de mis gatos había muerto. No lo tomé como relacionado a los círculos. Solo era muy vieja. Había tenido esa gata desde que puedo recordar, así que estaba jodidamente triste. Sin embargo, salí esa noche también. Estaba tan emocionado, que simplemente no podía quedarme sentado. Ni siquiera me importaba la luna. Alumbré mi linterna por todo el bosque. Encontré que realmente no les importaba yo. Una vez incluso entré al círculo, y ni siquiera levantaron la vista. Entonces vino el golpeteo. Pero no como de costumbre. Empezó tan repentinamente, pero después de un segundo se puso más fuerte y fuera de ritmo. Entonces otra vez. Y otra vez. Realmente no podía entender qué estaba pasando. Entonces me di cuenta. Había más círculos. No uno, sino al menos 5 de ellos. Podría haber perdido la cuenta en mi sorpresa. Estaba asustado pero emocionado. Incluso nervioso. Nunca antes pensé que había tantas de ellas. El círculo más grande tenía como 20 de esas cosas, pero ahora podría haber incluso 100. Subí al árbol más cercano justo como muchas semanas atrás, y miré alrededor. Seguro había 5 círculos, esparcidos por todo el lugar. Digo, no como en los 5 puntos de un pentagrama, solo esparcidos por todos lados, sin ningún orden. 2 de ellos casi colisionaron. Miré hacia la luna, y eran solo minutos hasta el eclipse completo. El golpeteo estaba jodidamente fuerte ahora. Incluso yo me encontré siguiendo el ritmo en el árbol. Pero lo que pasó después, me hizo nunca regresar. El eclipse estaba en su pico. La luna completamente se desvaneció. Y con ella el golpeteo. Por un segundo. Entonces cada círculo empezó a gritar como hijos de puta. Estaba cagado del miedo. Dejé caer mi linterna, pero no me importó. Lo que me importó fue lo que la luz que caía me mostró. Todas las cosas se voltearon en mi dirección, aún gritando, empezaron a correr hacia mi árbol. Santa mierda, sabía que moriría. No había manera de que sobreviviera. Aún tenía mi escopeta, pero las balas estaban en el campamento. Solo tenía cargadas 2 rondas. 2 disparos, y eso era todo. En el momento en que vi uno bajo el árbol disparé. Tal vez pueda matar uno, y asustar a los otros. Mi plan funcionó a medias. Al que disparé sí murió, pero a los otros no les importó. Algunos incluso empezaron a comer el cuerpo. Estaba tan jodido. Por suerte, no podían subir, pero a cambio, empezaron a sacudir el árbol. Disparé otra ronda, pero fallé completamente. Por pura depresión les tiré mi arma hacia abajo, y traté de subir más alto. El eclipse había terminado hace rato, y aún no desaparecían. En mi mente nublada, un plan de escape apareció. Saltar las copas de los árboles hacia casa, y llamar a los policías. No sabía qué les diría, o cómo entraría a mi casa con estos monstruos persiguiéndome. Pero no me importó. Obviamente, después del segundo salto o así, me caí. Caí en el montón de monstruos asesinos sedientos de sangre que gritaban. Estaba tan muerto. Aparentemente, no estaba muerto. Lo que pasó fue... nada. Ellos solo. Se quedaron parados ahí, alrededor del árbol en el que estaba originalmente. Sin gritos, sin golpes. Tal vez me perdieron cuando salté y estaban satisfechos de que desaparecí. No tenía ni puta idea. Aún los veía en la luz de mi linterna, pero no me importó. Me levanté y corrí. Corrí como si estos demonios del infierno aún me persiguieran.
Estaba como a 5 kilómetros de casa, y juro que corrí todo el camino. Para cuando llegué a casa era temprano en la mañana. Entré y cerré la puerta con llave. Realmente no llamé a los policías, pero nunca jamás fui tan profundo en el bosque como en los pasados meses. Esta experiencia aún me asusta hasta cagarme. Estoy seguro de que, si de alguna manera lograron rastrearme, moriría. Lo que lo hace aún peor, mi otro gato está completamente perdido. Pensé que compartiría algunas experiencias que tuve en mi última residencia, una escuela semicerrada. Cuando tenía como 11 o 12 años, me mudé al Reino Unido desde América, siendo mi papá un británico que estaba en busca de trabajo después de la recesión. Su amigo le había ofrecido un trabajo como cuidador de terrenos, y hombre de mantenimiento, en una escuela de la cual él era director. Había una especie de trampa en el contrato, sin embargo, que era que tendríamos que vivir en una casa directamente adyacente al sitio de la escuela, con una puerta que pudiera acceder a él, para que pudiera responder fácilmente a llamadas de mantenimiento durante horas operativas, y revisar cualquier alarma de seguridad defectuosa que pudiera sonar en la noche. Resultó que era una escuela para niños con trauma emocional severo de hogares rotos, que generalmente se manifestaba en que los niños se comportaran como pequeños psicópatas, así que se necesitaba mantenimiento constante, para mantener el ritmo con ventanas constantemente destrozadas, puertas pateadas, exhibiciones y lámparas rotas. No hace falta decir que mi papá se mantuvo ocupado allá. Podía decir que era bastante molesto para él ver niños que estaban tan jodidamente traumatizados que no tenían manera de manejarse a sí mismos, más que al romper todo y gritar a todo pulmón. De cualquier manera, aproximadamente un año después de que nos mudáramos, el sitio tuvo que ser renovado. El sitio tiene aproximadamente 26 acres de tamaño, bastante grande para una escuela del Reino Unido diría yo, y el costo de mantener toda la instalación operacional con una base estudiantil de solo alrededor de 150 más o menos, era imposible de justificar, así que se tomó la decisión de descontinuar 4 de los 9 edificios en el sitio. Ahora, el lugar en realidad solía ser un manicomio completo, esencialmente. Fue construido en algún momento a principios de 1900, y en los 80 se convirtió en escuela, y originalmente era parte de un complejo mucho más grande, que había sido mayormente demolido en algún momento a mediados de los 90 para dar paso a viviendas. Bueno, fue alrededor de las vacaciones de verano que el trabajo comenzó en el sitio. Habían vaciado los edificios que habían decidido descontinuar, e instalaron nuevas puertas, y eso parecía ser todo. Pero siendo verano significaba que me permitían ir a la escuela y vagar por ahí cuando quisiera, siempre y cuando no me metiera en el camino de cualquier contratista o personal. Para ser perfectamente honesto, desde que había puesto pie por primera vez en el lugar, me tenía un poco asustado. Los edificios eran todos viejos y de aspecto sombrío, y estar en una escuela cuando no hay estudiantes alrededor es una sensación extraña. Y francamente, la extrañeza solo se intensifica cuando estás rodeado de evidencia de lo fuera de lo ordinario que son los estudiantes que asisten ahí. Las paredes dentro de los edificios estaban arañadas al carajo, cubiertas de marcas negras y graffiti. No importa cuántas veces las pintaran encima, las paredes tendrían algún nuevo tipo de obscenidad garabateada en un día de que terminaran el trabajo. Pero eso está fuera del punto, ¿a dónde iba? Oh sí, yendo ahí cuando sea. Una noche decidí enfrentar mis miedos, e ir por una exploración en plena noche. Me escabullí por la puerta y al sitio, encendiendo mi linterna. Seguí el sendero hacia abajo al fondo del sitio y llegué afuera del edificio más lejano. 7. Cada edificio con estudiantes estaba numerado del 1 al 7. De todos los edificios, ese me asustaba más en ese entonces, y aún lo hace hasta el día de hoy. Me acerqué a la ventana y miré adentro, levantando mi linterna para ver mejor. La habitación estaba vacía, excepto por algunos escritorios que habían sido dejados ahí y un par de cajas. Seguí mirando, pero escuché un golpe, repentino y profundo desde adentro, seguido por un ruido de arrastre rasposo. Lo que sea que haya sido, me asustó hasta cagarme y corrí a casa, cerrando la puerta detrás de mí. Un año después, hubo otro encuentro que tuve con 7. Papá había abierto la puerta para usar el edificio como una especie de depósito de almacenamiento, solo tirando cualquier basura que necesitara ahí para custodia. Fui a buscarlo una tarde de verano porque mi mamá nos había hecho almuerzo a todos, y vi la puerta abierta. Le grité, pero no estaba adentro.
Supuse que había vagado a otro lado para agarrar algo, pero no pude resistir la tentación de curiosear un poco. Por solo haber estado fuera de servicio por aproximadamente 2 años en ese punto, el lugar estaba seriamente jodidamente deteriorado. Moho negro estaba en todas las paredes en la mayoría de las habitaciones, y la pintura había empezado a caerse del techo en enormes pedazos delgados. Las ventanas también habían sido tapiadas, así que absolutamente no había luz. Me abrí camino a tientas por las escaleras, y a un pasillo donde había un par de ventanas descubiertas en ambos extremos. Entré a una habitación al final, y estaba algo perplejo por lo que vi. Parecía como que todo un salón de clases había sido dejado ahí, computadora aún en el escritorio del maestro, solo que todo estaba cubierto de moho. ¿Por qué diablos dejarían tanta mierda útil para que se pudriera? No tengo idea. En la esquina había el cascarón de un nido de abejas, y abejas muertas estaban por todo el jodido lugar. Me di la vuelta y escapé de nuevo, no le hice preguntas a papá, y decidí que debería mantenerme alejado para siempre. Para terminar mis experiencias con 7. Este fue mi encuentro más reciente en la escuela, pero 7 solo representa algunas de mis experiencias. Tal vez publique más si hay suficiente interés y el hilo está aquí después. Llegué a casa de mi universidad para el verano, con la pandemia y todo en efecto. Decidí una noche forjar un porro, mi paranoia de la escuela habiendo desvanecido en su mayor parte. Vagué a la escuela y lejos de la casa para prenderlo, habiendo encontrado un lugar adecuadamente resguardado lejos de los edificios, sin embargo, tenía una línea de vista clara hacia 7. Había una sola luz de seguridad que habían instalado en algún punto en la esquina del edificio, haciéndolo verse aún más ominoso de lo que ya había estado antes. Encendí mi porro y me senté, lo que puede haber sido una decisión muy pobre al final. Verás, ya estaba un poco borracho, y mi mente había ido, sí, la escuela sería un lugar absolutamente excelente para fumar ahora mismo. Inmediatamente me puse paranoico hasta cagarme, el recuerdo del ruido adentro regresando. Tal vez fue la hierba y el alcohol, pero había algo tan poderoso sobre ello que medio empecé a llorar un poco, pero no quería moverme. Me calmé un poco y aparté mi porro, pero seguí mirando el edificio. Podría haber jurado que vi la cabeza de alguien mirándome, asomándose de la puerta junto a 7. Inmediatamente me levanté y corrí de vuelta a la casa y a mi habitación. Que se joda esa mierda. Al día siguiente cuando me levanté, papá me preguntó si había ido y abierto la puerta junto a 7 cuando estaba afuera en la noche. Él siempre la mantiene cerrada. ¿Dónde estaba esta escuela? Teníamos un viejo manicomio que se convirtió en escuela cerca de Beddington, Sutton, estoy bastante seguro. Alrededor de Birmingham. No quiero dar demasiados detalles específicos, sin embargo. El mismo verano que tuve mi segundo encuentro con 7, el tipo de IT tuvo una idea bastante buena de cómo recompensar a los estudiantes que se portaban mejor. Algunos de ellos solo eran autistas, y mucho menos destructivos, así que les confió crear modelos para poner en una gran pista de Scalextric. Algunos de los modelos eran bastante buenos, algunos bastante horribles, pero íbamos a armarlo de cualquier manera. El tipo de IT se había instalado en 4. Los edificios 4 al 7 habían sido descontinuados, y lo que hacía que el deterioro de 7 se sintiera tan notable, era lo buena condición que tenían los edificios 4 al 6 por dentro, a pesar de compartir la misma arquitectura, las mismas ventanas tapiadas, las mismas decoraciones interiores, todo. Así que fui a 4 un día para ayudarlo, como había hecho por un par de semanas antes. Era un proyecto bastante sustancial en general, la pista era jodidamente enorme. El tipo de IT había dejado una nota de que su hijo se había enfermado, y su esposa tenía que ir a trabajar, así que se había ido a cuidarlos, pero que yo debería trabajar en la pista un poco más de cualquier manera. Así que, lo hice, por aproximadamente 1 hora, antes de que escuchara un boom absolutamente ensordecedor venir de arriba. Me cagué los pantalones. JPG. Traté de no pensar nada de ello, solo asumiendo que algún archivo viejo que había sido dejado en un ángulo precario finalmente se había caído o algo. Salí al pasillo y miré arriba y abajo, pero de repente sentí una ráfaga fuerte de aire frío. Busqué alrededor para ver si de alguna manera alguien había dejado abierta una ventana, y eso había tirado una tabla o algo, pero no encontré nada por el estilo. Después de eso decidí irme por el día. Más extraño aún, un par de años después mi papá describió haber tenido una experiencia muy similar, solo que en otro bloque.
Hay otro caso que probablemente no debería discutir en demasiado detalle, ya que realmente no está destinado a descubrirse. No tengo muchos detalles, ya que solo me dijeron algunas cosas el director con quien mi papá era amigo, pero me había dicho que un estudiante ahí había apuñalado hasta la mierda a otro niño, matándolo. Esto pasó antes de que me mudara aquí. Sin embargo, no me diría si fue dentro o fuera del sitio, cuando traté de preguntar. Aparentemente es bastante común que muchos de estos niños se involucren en pandillas y crimen organizado, y terminen en prisión por asalto o apuñalamientos, pero solo unos pocos han llevado a cabo el acto. Sé que hace como un año también un niño que acababa de graduarse fue arrestado por sospecha de haber asesinado a un tipo discapacitado. Esa escuela es rara. Es como una manifestación de la jodida energía insana y odiosa que tantos de esos niños tienen.